De este tercer día, de esta tercera conferencia, Conjunciones complejas, encuentro transdisciplinario para el estudio de la violencia. En el día de hoy, el formato de los trabajos son conversatorios, así que la tarea más que nada es pensar juntos, reflexionar juntos sobre estos temas. Iniciar con el conversatorio que está a cargo de la profesora María Isabel Quiñones, y el tema último que vamos a estar trabajando aquí es el tema de la justicia y la ley. Nuevamente los exhorto a que participen porque realmente es una conversación lo que estamos teniendo aquí, aunque el formato del anfiteatro constituye como una cierta camisa de fuerza. Los exhorto y las exhorto a que entren en esa disposición, ¿verdad?, de asumirlo como un proceso reflexivo colectivo. Bueno, muchas gracias, Madre. Buenas tardes. La tarea que me han dado la he recibido a última hora, así que voy a hacer lo mejor y lo posible. Voy a tratar de recoger algunos temas que se discutieron en la mañana de hoy, lo que recuerdo también de algunas exposiciones en la tarde de ayer y en la mañana, y finalmente pues me acercaré al tema de hoy, que es justicia y ley. Se me ocurrió pues comenzar con una cita que nos regaló ayer Miriam Muñiz, la colega profesora Miriam Muñiz, una cita que quizás estoy parafraseando más que otra cosa, de un libro de un psicoanalista conocidísimo, Nettoff Bernstein, que a su vez acude o utiliza este texto o esta pregunta de Lacan, de un texto de Lacan: mejor que renuncie quien no puede asumir la subjetividad de una época. De su época. Ok, gracias. ¿Por qué comienzo con esta cita? Porque un poco se hace eco de lo que pienso que estamos haciendo aquí. Un poco esa renuncia y al mismo tiempo un acoger a ese sujeto, a esa subjetividad de una época, de su época. Bueno, volvamos al tema entonces de la justicia y la ley. Yo en particular me conmovió en la tarde de ayer textos que trataron de alguna manera u otra lidiar con el problema de la justicia. ¿Es posible? ¿Cuáles son los límites de la ley? Aquí tendríamos que ocultar los sentidos de esa ley, muy en particular qué alberga esa ley, si la ley en su instauración ya en sí misma contiene la violencia. Del lado de la justicia, pienso en los trabajos de Carmen Luisa González, pienso en elaboraciones de Marlene Duprey y también de Karen Entrialgo. ¿Qué estamos problematizando? En la mañana de hoy estuvimos hablando sobre la categoría de la víctima, hablamos del victimismo, tratamos de alejarnos también de ese dualismo víctimo-victimario, y me parece que aquí también podemos quizás tomar un poco de distancia y a la misma vez problematizar lo que es la justicia, la expectativa de la justicia. En la tarde de ayer, Carmen Luisa González habló de el argumento del peor, más bien el menor de los males, como una regla que se aplica en conflictos globales, internacionales, en contextos de guerra, genocidio. En la intervención de la colega, ella decía que era muy difícil optar por el menor de los males, precisamente porque Hannah Arendt ya había cuestionado que el menor de los males siempre nos lleva a rehuir de una responsabilidad con respecto a esas violencias.
También la profesora Karen El Trialgo trajo otro tema que tiene que ver con el resentimiento, pero también con lo que ella llamó pues, los bancos de cólera, haciendo una mención de Sloterdijk, un texto muy interesante. ¿Qué es lo que trataba de decir Karen cuando hablaba de la venganza? Ella trataba de redimir la venganza y uno de sus planteamientos centrales fue en la tarde de ayer este asunto que tiene que ver con la censura a las pasiones. Ella plantea pues que hay una especie de censura con respecto a las pasiones y eso pues fácilmente puede de alguna manera surgir y alimentar estos bancos de cólera que hoy día se producen y se reproducen. Aquí hay un diálogo también con Zizek, con todo el planteamiento sobre la violencia y sobre el resentimiento terrorista. Podemos hacer justicia, qué sucede, cómo las personas han manejado problemas como el genocidio, grandes catástrofes como, bueno, digamos el Holocausto. En algunos lugares se ha planteado la necesidad del perdón en algunos de estos conflictos. En otros se ha planteado la necesidad efectivamente de denunciar. Por lo tanto, es imposible negar el Holocausto. Hay una ley en Francia que impide que, o por lo menos castiga si la gente habla y niega el Holocausto. No es así necesariamente con el Holocausto de los que provocaron el genocidio de los armenios en Turquía. Otros acercamientos precisamente tienen que ver con la necesidad de justicia retributiva. Lo otro sería pues establecer un proceso de conciliación. Recientemente en la Florida, un joven en la escuela, en la guagua, se llevó una pistola, un arma de su padre y mató a una niña. La familia de la niña pidieron que por favor que ese niño no se le criminalizara, que se le diera algún tipo de ayuda, pero no optaron por la vía de la criminalización de un niño que tenía como 10 años. Tenemos este problema también, la sobreregulación, sobrereglamentación, los castigos, la manera como se criminalizan conductas que todavía no necesariamente comprendemos. En el día de hoy, la familia de uno de los niños que murió en el Boston Bombing, en el maratón, ha pedido que por favor no se practique la pena de muerte en el joven que fue el causante de... Entonces, en ese ámbito estamos también trabajando con la posibilidad del perdón, con la posibilidad de la reconciliación, por un lado, mientras habría también la posibilidad de rehabilitar la venganza en la medida en que permite un cierre final, supuestamente, aunque yo creo que no, que lo abre, pero el asunto del resentimiento y cómo esa justicia se torna en venganza, la forma de hacer la justicia entonces se torna en una venganza. Me parece que no he hecho alusión a ningún teórico, pero lo hago con la intención de provocar también en ustedes alguna reacción. Recuerdo de Guillermo Rebollo ayer un texto donde también él problematizaba el asunto de los medios y el testigo. Que el testigo puede dar cuenta de que hay toda una literatura que habla de la imposibilidad de atestiguar, de la imposibilidad de organizar un pensamiento coherente en torno a una situación traumática. Pero también en la clase pasada, estoy de profesora, en una de las sesiones de ayer se habló de la cultura del trauma, en qué medida también nosotros estamos provocando ese trauma, constantemente estamos invocando la tragedia. En esto, pues, a veces se rompe la fina línea entre lo que nosotros llamaríamos un acontecimiento y lo que llamaríamos es la forma como los medios también producen esas narrativas.
por ejemplo, un caso de un niño, una niña que puede decir, me pasó esto, me hicieron esto, pero esa narrativa está alimentada por una ficción, está alimentada por programas de televisión o por los mismos medios. Es decir, la narrativa que ella nos devuelve es una narrativa que está amparada dentro de esos programas, dentro de esa insistencia. Pero volviendo a lo de Guillermo Rebollo Gil, perdona, que ese era el tema que quería traer, ¿en qué medida ese testigo es un cómplice? Que también es un problema que tendríamos que preguntarnos, por ejemplo, en el Holocausto. Así que lo dejo ahí porque evidentemente uno de los asuntos que está puesto sobre la mesa es el asunto de la hiperreglamentación, de las regulaciones, de la criminalización. Si no podemos lidiar con unos asuntos, con unos problemas, con unas subjetivaciones, ¿en qué medida lo que empieza a desaparecer de ese campo simbólico, de esas regulaciones simbólicas, queremos entonces suplirlas con el castigo, con la criminalización? Así que abro la conversación a los planteamientos de ustedes, a esta intervención mía un poco errática. Pues no sé, este era el que estaba, este no era el que estaba acá. No está funcionando muy bien todo. La idea es que pueden venir y sentarse aquí, levantarse, volverse a sentar allá, lo que quieran. Sí, bueno, yo quiero abonar aquí a esta reflexión varios asuntos que a mi modo de ver son centrales. Uno es que ciertamente parte de lo que ha pasado en el trayecto de la modernidad es que se ha producido un equiparamiento entre justicia y ley, ¿no? Mucha gente entiende que si se ha implantado la ley, se ha hecho justicia. De hecho, la utilización del significante justicia, cada vez que se dice se hizo justicia, envuelve de una manera u otra aplicación de la ley y aplicación de una pena. Y yo pienso que lo que está puesto en estos momentos es que cuando hablamos de justicia tendríamos que pensar en un más allá del derecho. O sea, cómo podemos movernos en la dirección de una reflexión que se posicione más allá del derecho. Tendríamos que asumir esa disposición, caer en cuenta, ¿verdad? Y ya darlo por sentado que justicia no es igual a ley, ¿verdad? Y entonces movernos en la dirección de reflexionar cómo podemos propiciar, ¿verdad?, una manera de lidiar con la conflictividad social que no sea por la vía de legislarla. Decíamos esta mañana, en la última sesión de la mañana, que parte del problema tiene que ver con que para algunos sectores lo que está puesto es una necesidad de legislar toda la conflictividad social. Y yo creo que tenemos que arribar al reconocimiento de que no es posible ni tampoco deseable legislar la conflictividad social, que hay un nivel de esa conflictividad que es ética, ¿verdad?, que no es jurídica. Habiendo dicho eso, en el día de ayer y en la intervención que compartí con ustedes, yo quise poner en foco lo que podría ser un más allá del derecho, ¿verdad?, y que tiene que ver con la contención de Nietzsche alrededor de que una sociedad
fortalecida es la única que puede concederse a sí misma el mayor lujo de todos para él, que es lo que se llama jurídicamente también la gracia, la posibilidad de no condenar a aquel a quien que ha infringido la ley y no condenarla porque la sociedad ya fortalecida habría pasado a otro estadio o a otro entendimiento de estos asuntos, particularmente al entendimiento vinculado a la necesidad de nosotros reapropiarnos de nuestros propios conflictos y trabajarlos desde alternativas no penales. Para mí, en estos momentos, esa discusión es una discusión bien importante. Luego, quiero compartir con ustedes algo del trabajo de Carmen Luisa, que era quien iba inicialmente a facilitar esta última sesión y que no pudo hacerlo por otros compromisos. Y es que yo asigné el otro día a mis estudiantes de Sociología de la Violencia, algunos de ellos están aquí, el artículo que Carmen Luisa subió al observatorio titulado Portraits of Reconciliation. Y ese artículo trabaja sobre la posibilidad de reconciliación en sociedades que han atravesado por contextos de violencia extrema. De hecho, el referente es el genocidio de Ruanda. Es un ensayo fotográfico. Y en ese ensayo el autor dice que que hay niveles y niveles de reconciliación y que uno puede incluso inferir los niveles de reconciliación de los dos sectores, en este caso, ¿verdad?, que aparecen pues, formalmente como víctimas y victimarios, ¿verdad?, que son los Tutsis y los Hutus. Por los niveles de proximidad, según como en la foto están más cerca o más lejos, ¿verdad? Pero en el contexto de ese ensayo hay algo que el autor dice que yo quiero rescatar, y es que interesantemente él dice que la gente primero dice que esa política del perdón está fomentada por el Estado. Obviamente aquí hay otro issue, ¿verdad? No es posible un proyecto desde el referente de lo nacional posterior a un contexto de violencia extrema que de alguna manera no atienda cómo reconciliar, ¿verdad?, entre comillas, la nación. Por lo tanto, está puesto como una iniciativa de Estado, lo cual es interesante también. Pero entonces lo más importante para mí es que el autor dice que finalmente la gente no se reconcilia porque haya producido un otro sentido de justicia, sino que se reconcilia por una cuestión bien existencial, ¿verdad?, que tiene que ver con que, dice, la reconciliación se da por una cuestión hasta de supervivencia, que está puesta a dos niveles en ese ensayo. Un nivel, el de la gente que dice, que me parece con mucho sentido, que la necesidad de la reconciliación es porque no tiene que ver con la imposibilidad de seguir viviendo con esa memoria tan fuerte y ubicada de manera tan central como memoria, ¿verdad? Obviamente aquí hay y tiene que ver con la justicia, ¿verdad? Yo creo que lo que está puesto aquí también es la relación compleja entre el olvido y la memoria. Obviamente el olvido siempre se da sobre el fondo de una memoria, pero entonces lo que uno hace es que uno ubica en otro lugar el asunto, ¿verdad? Y eso es lo que está sugerido. Así que supervivencia en el sentido de reconocer la imposibilidad de seguir viviendo, ¿verdad?, con una memoria, con un dolor tan grande, con algo, un conflicto no resuelto de esa naturaleza, ¿verdad? Y el otro nivel es un nivel bien, ¿verdad?, al nivel de la materialidad de la vida de la gente, ¿verdad? Nos relata cómo algunas personas, ¿verdad?, iban, ¿verdad?, el victimario iba donde
víctimas formales, ¿verdad? Los Tutsis, para pedir perdón. Eso instado por el Estado, ¿verdad? Pero ahí entonces dice, y la persona, yo también vinculo esto con el tipo de sociedad en que esto puede o no puede darse. Yo creo que eso es una pregunta importante. Pero ahí, por ejemplo, lo que se da es que en el caso de hombres que iban donde mujeres que tenían niños y no tenían casa, mujeres que decían, ¿y qué tú quieres que yo haga con eso? ¿Cómo tú me puedes ayudar a mí? Yo no tengo casa, ¿verdad? No tengo que darle de comer a mis hijos. Es un contexto social particular, ¿verdad? Y entonces la reconciliación envuelve un compromiso, ¿verdad? Un compromiso con el cuidado del otro. Quiero rescatar lo del cuidado del otro, porque para Derrida la justicia siempre tiene que ver con el otro, con la relación con el otro. Así que ese asunto me parece importante. Y por último, esto es una reflexión aquí loca, la traigo tal y como. Yo fui al último evento de Santurce's Ley, el último evento que se dio de Santurce's Ley ahora, este año. Y la frase discursiva Santurce es ley, pues me llama la atención también. Busqué en la internet, busqué por todas partes, ¿verdad? A ver si había alguna racional o algo que se dijera sobre la frase misma. Porque quise ver si ahí había algo que fuese relevante para mí en términos de mis propias reflexiones sobre el asunto de la justicia, porque yo creo que también lo que se está dando hoy por hoy, y que me lo indica la palabra ajusticiamiento. El otro día le solicité a uno de mis asistentes un favor, uno de mis asistentes, yo tengo varios asistentes, y entonces cuando le solicito el favor, yo le digo, quiero que hagas algo, y él me dijo, ¿a quién hay que ajusticiar? Entonces lo traigo porque me parece a mí que también ese significante ajusticiamiento expresa también las tensiones históricas y presentes, ¿verdad?, que hay entre las formas estatales, ¿verdad?, y formas extraestatales de lidiar con lo que la gente entiende que es justicia, ¿verdad? Yo creo que eso es un asunto, y por ahí yo quería explorar la frase Santurce's Ley, ¿verdad? Porque pensé que era, ¿verdad? Si Santurce's Ley, pues ¿qué es lo que se quiere decir con eso, ¿verdad? Como cuando la persona dice I am the law, ¿no? Yo soy la ley. De alguna manera también allí hay distintas maneras de reapropiarse de esa frase discursiva, que a mí, por ejemplo, me interesa seguirle la pista. Lo dejo aquí. Sí, yo creo que hay otro asunto, ahora que recobré un poco la coherencia, hay otro asunto que se trabajó ayer, que fue el de la responsabilidad, precisamente. ¿De qué manera nosotros podemos asumir cierta responsabilidad por estos acontecimientos? Y Karen, que está aquí, ayer también planteó que nosotros podríamos desembocar en una situación donde todos somos culpables o donde todos somos responsables, pero nadie es responsable. Y entonces este asunto de cómo podemos asumir una responsabilidad que no sea del lado de la penalización, de la criminalización, y al mismo tiempo podamos abrir una vía para cierta forma de reconciliación. Y eso es un asunto que ayer se trajo reiteradamente en estos contextos contemporáneos, cómo opera esa posibilidad de asumir una responsabilidad que vaya más allá del testigo, que vaya más allá del relato puntuado, sino que produzca otra posibilidad de mundo, de vínculo social. Así que ese es un tema que yo creo que también se trabajó y se le dio mucho énfasis en la sesión pasada. Creo que está puesto también la necesidad de nosotros ver cómo si es posible, ¿verdad?, asumir
la reflexión sobre ese significante justicia sin producir ontología, sin que inadvertidamente uno lo cargue de algún tipo de metafísica. Esa es un comentario. Un poco el hielo con los estudiantes, yo también soy estudiante graduado, pero estudiante. Me llama mucho la atención cuando se mencionó aquí ahora en esta conversación la instancia de la justicia, pero fuera del sistema de la ley. Y me viene a la mente entonces todos estos nuevos grupos estilo vigilante que están surgiendo, en parte por un malestar de entender que hay una ley que no está haciendo justicia. Que no sé si entonces quisieran discutir un poco sobre esos conceptos. ¿Alguien? Bueno, no, aquí pues, me voy a quedar allí, es que de repente pensé que la figura del vigilante, ¿verdad? Podría también pensarse en términos de esos imaginarios de venganza, de lo que tú hablabas en el día de ayer. O sea, me parece que por ahí podría haber algo que se podría reflexionar, ¿verdad? Nada, dos cosas que uno a veces discute en los cursos de criminología, pero es esa referencia, esa tensión entre justicia y ley, y que se manifiesta mucho en los medios, cuando una periodista, que no sea Margarita Ponte, le pregunta, cuando sale, entonces sabes que la prensa te espera afuera, y entonces en casos sobre todo que han tenido mucha notoriedad, si se hizo justicia, entonces le pregunta tanto a la parte como ¿verdad? A la familia del acusado como a la familia de la víctima, ¿no? Y entonces nada, pues en algunos momentos la familia de la víctima, ¿verdad? Que el acusado lo encontraron culpable, pues dice sí, se hizo justicia, vis a vis la otra no. Entonces encontramos una paradoja, ¿verdad? En eso, en tanto, ¿verdad? Quizás las formas en que se mira eso de si se hizo justicia, pues tendría que ver es en el proceso, ¿verdad? En un proceso que posiblemente se violentaron derechos, ¿verdad? Hay unas nociones ahí que me parece que hay que examinar, ¿verdad? La luz de esa tensión entre ley y justicia. Entonces, por otro lado, o sea, que me parece ahí que hay un elemento muy subjetivo, ¿verdad? En ese reclamo de si se hace justicia o no. Entonces, por otro lado, hay noticias que salen o sea, que uno ha leído, por ejemplo, menciono casos como Chile, Argentina y Perú, pero de igual manera aquí en Puerto Rico hubo un caso así hace algún tiempo, de comunidades que toman la justicia en sus manos, ¿no? Que igual puede tramitarse de múltiples maneras, ¿no? Familias o comunidades que alguien que está robando en la comunidad le da una pela, como aquí pasó hace muchos años en Cagua, a este muchacho que lo estaban acusando de abuso sexual contra la hijastra o algo así, algún familiar de su esposa, y la familia lo saca, ¿verdad? Lo sacaron de la vivienda, y por poco lo que... Sí. Así que un poco, ¿verdad? Me parece que son tensiones que también habría que mirarlas, ¿verdad? De cómo se desborda esa violencia, ¿verdad? La que hablabas ahorita. Pero al mismo tiempo también es cómo también nos indica que hay elementos subjetivos, maneras que un poco que reflejan cómo la gente también asume y vive esas justicias, ¿no? Que un poco quizás sería dinamitar el concepto de justicia, así que tendríamos que hablar de justicias, ¿ves? Ese concepto a lo de Derrida, ¿verdad? Que siempre está más allá del derecho, ¿verdad? Está más allá del derecho. Sí, sobre estas prácticas que sería un poco fuera de la ley y que tomaría la justicia en sus manos, yo quería insistir en la diferencia entre lo que Baudrillard plantea como un evento fatal, que simplemente está mostrando en ese caso cualquiera de esos actos que por lo general suelen ser impulsivos, es decir, no hay una estrategia, no hay un procedimiento, no es producto de una reflexión que busca deconstruir o dar cuenta de que algo ha muerto ya, para entonces crear ese impacto
sepultando un poco esa categoría y abriendo a otro escenario, porque sin ella entonces se puede abrir a otro escenario. Yo estaría más bien en la posición no de seguir hablando de lo indecible, de la justicia, de un poco la debilidad. Yo me empiezo a tomar distancia de ese discurso en el que le seguimos dando la vuelta a las categorías, deconstruyéndolas y volviéndolas a hacer aparecer y que sean invisibles y al mismo tiempo visibles. Ese discurso para mí lo que nos aporta hoy, en su momento era estratégicamente, para mí hasta liberador, emancipador, tenía ese efecto políticamente emancipador en su momento, que para mí fueron los 90, donde empieza a darse todo un debate que reconoce unas categorías de la modernidad que han venido a menos y que ya no están operando y al mismo tiempo que habían sido símbolos de instituciones autoritarias y de categorías que pretendían definir la totalidad. Y el ejercicio de deconstrucción para mí era un ejercicio político, que todavía tenía un referente en la teoría crítica, todavía había algo de espíritu crítico, no porque buscara construir, no en el sentido de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ya Miriam me está mirando, déjenme aclarar, que no en el sentido de la escuela de Frankfurt, de que se hace la crítica a partir de otra verdad que entonces aparecería como la auténtica, no en este sentido, solamente en el sentido político de que se hacía la crítica. En esa deconstrucción se puede leer una crítica a esos discursos, pero no para construir otra cosa. Al contrario, la mera ruina de esos discursos en aquel momento para mí era emancipador, pero yo creo que hoy hemos hecho de la ruina otra cosa sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y el capitalismo opera justamente integrando o se sirve o le saca partido a la ruina. Entonces, la diferencia para mí entre el evento fatal, que luego Baudrillard, y hay que leer un poco casi toda la obra para darse cuenta de cómo lo trabaja, los ejemplos sobre el arte que yo traía, la diferencia entre Marcel Duchamp y Andy Warhol en el momento en que llevaron a cabo esos procedimientos novedosos en aquel momento en el arte, y lo que ocurre hoy con el arte contemporáneo, que es una reiteración de eso y ya no tiene, queda integrado. En aquel momento aquello era subversivo, hay que decirlo. Marcel Duchamp y Andy Warhol en aquel momento en el mundo del arte era un planteamiento subversivo, y hoy lo que tenemos es una situación en la que todo lo que aparece como con un potencial subversivo queda inmediatamente neutralizado e integrado. Y para mí la estrategia fatal, bueno, yo no estaría a favor, y quiero aclarar eso, de ningún acto impulsivo, de asumir la justicia en sus manos, porque sería seguir tratando de reanimar esa categoría de justicia. Mientras que en esta serie lo que yo veo es que estos vengadores no están reanimando la categoría de justicia, al contrario, porque no buscan retribución. Y yo me he dedicado a mirar cómo es que ellos ven la venganza, y no la ven como algo que les va a liberar de un peso, de un trauma, que es una manera de significar el trauma, sino que lo ven justamente como que la justicia ha muerto y el acto de la venganza es una forma de darle sepultura. Y para mí eso simbólicamente, otra vez simbólicamente, no es que haya que lanzarse ahora a organizar estrategias fatales de venganza real, sino que simbólicamente nos presenta el desafío de asumir la muerte de esas categorías. Así que yo más que en la línea de Derrida, de seguir tratando de entender y buscar alternativas, otra forma, otra idea de la justicia, tal vez asumir que ha desaparecido y ahí se abre un panorama nuevo, y crear simplemente ese panorama nuevo. Creo que justamente lo que hace Derrida no es buscar otra idea de justicia, es desmantelar en el método de la deconstrucción esas categorías metafísicamente construidas que han sido las que han reinado como el discurso de la modernidad durante 200, 300 años y que siguen convocando. Porque ahorita, como tú decías en tu intervención, que ley y justicia se equiparan, justamente lo que estoy diciendo es que ese imaginario no se ha muerto. La gente cree que se hace justicia por la ley, que sí, que la ley, pues sí, estuvo ajusticiado. O sea, se siguen creyendo en esos discursos porque justamente eso, de alguna manera la justicia sigue impregnando una idea de un reclamo, de una meta lograda. Lo que hace Derrida es decir, ese imaginario es importante, no es quitar la idea de justicia, como que tampoco es quitar la idea de libertad. ¿Qué nos dice el coreano alemán sobre la idea de libertad? Que la libertad se ha transformado ¿en qué? En explotación, en coacción. ¿Qué se nos dice? ¿Qué podemos decir? Que yo creo que es lo que está señalando Karen. Pues la justicia se ha transformado ¿en qué?
en injusticia, en cohesión, en castigo, en violencia, en esto, pero bueno, eso no nos dice, eso, para Derrida eso no quiere decir que tengamos que matar la idea de justicia. Lo que estoy diciendo es que esa idea de justicia es inalcanzable, pero eso no, pero por ser inalcanzable, no necesariamente tenemos que desterrarla de nuestro horizonte. Ese es el asunto. Sencillamente, fuera del derecho. No, yo estoy pensando más bien en los efectos, ahora ya no Derrida, sino los efectos que tiene ese discurso que para mí es parte de esa teorización posmoderna. Ha tenido el efecto de que ha vuelto un poco malas palabras como valor, proyecto. Nadie quiere hablar de proyecto, nadie quiere restituir la idea del valor, los criterios, porque por ejemplo, la pregunta que tú levantabas ayer me parece bien importante sobre... o no, eras tú, ¿quién era quien traía? No, eras tú, perdón, sobre la cuestión de ¿qué es lo que consideramos juzgar? ¿Verdad? ¿Qué significa juzgar? Porque sería por ahí una vía de empezar a repensar la cuestión de la responsabilidad, es claro, responsabilidad y juicio, pero todo ejercicio de pasar juicio sobre algo requiere criterios, eso no es. Y entonces yo creo que cada vez que alguien habla de criterio, ya rápido se instala toda una cadena de significantes que es criterio, implica una verdad, y esa verdad remite a una figura que sería el experto, y esa figura del experto tiene una referencia de autoritarismo, y otra vez se cancela la posibilidad de... Entonces todo vale, no hay que tener criterio, y para mí que hemos llegado a eso, el capitalismo se sirve justamente porque no es ético, punto. El capitalismo es amoral, no hay ética en el capitalismo, y lo puede integrar todo, puede hacer de todo, eso es lo que hemos visto ya, de absolutamente todo, una mercancía, y en esa ambigüedad en la que yo creo que la teorización posmoderna, hoy podemos decir eso, ¿no? Ha contribuido a una ambigüedad de la cual se sirve el capitalismo, porque puede vender en una dirección y en la otra, y puede seguir puede seguir circulando todo como mercancía. Entonces, bueno, esa era la aclaración con... Esa segunda parte estoy de acuerdo. En todo lo que acaba de decir el capitalismo estoy completamente de acuerdo. ¿Y en qué no? Escribí un libro para eso. ¿En qué no? No, que sí, que el capitalismo todo... Por eso, pero ¿en qué no estaba...? Bueno, es que yo no creo en que todo sea atrapable, que todo es... No, claro, sí, tienes razón. Claro. No, estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo que hay unas líneas de fuga sin duda, y para mí, ahí es que viene la cuestión de las estrategias, para Baudrillard, el evento fatal ya de por sí es una línea de fuga, pero no quiere decir que sea la línea de fuga que nosotros queremos éticamente, porque la ética requiere una reflexión, una discusión y una toma de decisiones y unos criterios también, y al final hasta un proyecto. Claro, una toma de posición y hasta un proyecto, lo ético implica todo eso. Entonces, la diferencia entre el evento fatal, que es una línea de fuga, de hecho podría haber escrito libros sobre el terrorismo como esa línea de fuga, como eso que viene de afuera del sistema y que se opone al sistema y que choca al sistema, pero que puede ser también integrado, y hemos visto cómo después de la cuestión de las Torres Gemelas, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese drama fue reintegrado de forma... positiva oportuna, clara y positiva para el capital, en lugar de realmente desestabilizar el sistema, o lo desestabilizó por un segundo. Y por eso la idea del glitch, el glitch es el que nos muestra por un instante el funcionamiento del mundo, pero que normalmente cuando estamos en una computadora y tenemos la experiencia del glitch, volvemos inmediatamente a la pantalla y ya nos olvidamos de eso que se reveló por un instante. Así que el evento fatal no es ético, no hay una dimensión ética en el evento fatal, pero nos está mostrando un poco eso que está detrás de la pantalla del mundo, mientras que la estrategia fatal requiere una reflexión, es producto de un procedimiento, y por ahí es que yo exploraba lo que nos dice esa serie sobre la venganza del mundo contemporáneo, y que de esa manera le pone fin a la noción de justicia. Bueno, sobre lo de, no hay que matar la noción de justicia, la categoría de justicia, pero a veces es tan difícil en el mundo intelectual, cuando tú no le das muerte a algo, despegarte de esas otras producciones que a lo mejor en su momento, por ejemplo, a mí Nietzsche hoy me crea problemas. Mi hijo Sloterdijk dice que es nietzscheano,
observa, identifica 2 errores, así lo pone. Tenemos que empezar a hablar a veces un poco más directamente, 2 errores. Él observa 2 errores de Nietzsche, y es que hay un anacronismo con su crítica del cristianismo sobre el castigo. Él dice, no, el cristianismo de su época no era un cristianismo que castigaba ya. Y eso Zizek ha trabajado también la cuestión de la misericordia, cómo la misericordia puede ser una violencia, y el perdón puede ser una violencia más fuerte que lo otro. Bueno, ya yo creo que es suficiente por ahora. Sí, en relación a quizás a esa problemática entre ley y justicia, quizás una manera de atajarla sería ofreciendo algún tipo de abordaje políticamente esperanzador al concepto de la injusticia, ¿no? Que va un poco atado a tu ponencia de ayer, en el sentido, ¿no?, pensando en romper con la dinámica del victimismo y lo que tú mencionabas relacionada, ¿no?, al lugar privilegiado de la víctima, ¿no?, en tanto y en cuanto es la víctima precisamente la que le tocaría quizás asumir la mayoría de la responsabilidad por el acto que sufre, ¿no? Entonces, desde Levinas, ¿no?, sería yo soy responsable incluso de tu irresponsabilidad y falta de cuidado conmigo. Entonces, pues quizás pensando en esos puntos de fuga que podrían ser ciertas imágenes o ciertos momentos de desequilibrio o de una injusticia asumida, como pues por ejemplo el papá de Carla Michel. Carla Michel, aunque murió de una bala perdida, ¿no? El papá de Carla Michel ha pasado los últimos años haciendo un sinnúmero de cosas, entre ellas 2 principalmente que me parece que vienen al caso. Una, ha sido de las personas que se paran en las vigilias frente al Tribunal Federal en los momentos de los casos de pena de muerte, ¿verdad? En protesta contra la pena de muerte. En segundo lugar, en ciertos casos que salen, ¿verdad?, en los medios, en la prensa, de gran renombre, de unas matanzas terribles, aparece de la nada, uno lo ve de repente llegar, ¿no?, el papá de Carla Michel a acudir a los padres de un niño muerto, una víctima X, lo ha hecho de esa forma, ¿no? Entonces, es la campaña misma, ¿no?, contra las balas, pero hay una dinámica, ¿no?, donde él se ha posicionado, ¿no?, como, ¿verdad?, como pues en esencia, ¿no?, un activista a favor de unas maneras otras de hacer las paces con estos actos terribles de violencia que implican asumir una responsabilidad que todo el mundo posiblemente diría no le toca, porque es una persona que tiene que ir al colmado, que tiene que ir a la gasolinera en su comunidad y tiene que preguntarse si la persona atrás de él fue la que le disparó hace X número de años y dio la bala, ¿no? Entonces, pues es una dinámica interesante. Lo mismo, pues pensando, qué sé yo, en el ámbito literario, habría que romper quizás, por ejemplo, con la dinámica, pensando, ¿verdad?, de ley y justicia, con la dinámica borgiana, ¿no?, del Emma Suns, ¿no? Aurea María Sotomayor llama al Emma Suns de Borges una historia de la persuasión, donde ella se presenta como la perfecta víctima que va a asesinar a sangre fría este señor que ella culpa por el suicidio de su papá. Y entonces ella le hace un cuento al derecho. Entonces Aurea María Sotomayor, en unos ensayos sobre el cuento, pues relata cómo el derecho, en esencia, los hechos son construidos. Pero al fin y al cabo lo que nos presenta, y la idea del cuento de Borges es cómo nos presenta no solamente que el derecho es construido, sino esta idea de que para hacer, pues, la justicia verdadera, lo que es en esencia una venganza terrible a sangre fría, el narrador se nos presenta como un abogado, ¿no?, de la protagonista. Entonces habría que quizás buscar las maneras y los ejemplos, tanto en nuestra cotidianidad como en la literatura, como en el arte, como en otras partes, de poder resistir al derecho. Pienso, por ejemplo, en un cuento del escritor David Foster Wallace, que es brutal, que lo pensé en tu ponencia ayer, que se llama Brief Interview número 20, donde él relata la historia de una mujer que es raptada, va a sufrir una violación y una eventual muerte. Y ella entonces relata en el cuento cómo ella intenta, mientras está sufriendo el ataque, cómo ella intenta conectar con su agresor. Y entonces todo el cuento, no quiero, ¿verdad?, contar el cuento como tal, pero es esta dinámica donde ella asume, ¿verdad?, en el registro del cuento, lo que ella dice que es el dolor
inacabable de su agresor, lo reconoce e intenta tener una conexión, un soul connection con él. Y así pues sale con vida y entonces queda en esencia ese crimen pues no es ajusticiado. Sin embargo se presenta como una manera novel, esperanzadora, brutal, y para resolver y atender estos asuntos desde el ámbito ético, no jurídico. Y yo creo que para eso tendríamos que entonces, me parece, argumentar a favor de, pues, del desequilibrio, del desbalance en las relaciones humanas, de la dinámica de que hay algunas personas que van a tener que asumir una responsabilidad que no les toca por las cosas que otros le hacen a ellos. Y no sé, quizá. Y me vino a la mente el caso de una joven en una provincia en India que fue violada múltiples veces en una guagua y eventualmente, pero ella no trata, el diálogo que ella establece con el violador es de resistencia, y mientras más ella se resiste, más le golpean y finalmente la evisceran, le sacan los intestinos, todos los órganos y la tiran a un zanjón. Entonces está grave entre la vida y la muerte y la familia decide que ella estaba en la universidad y había salido esa noche tarde de la universidad y bueno, pues cogió esta guagua y los que la violaron estaban reclamando que ella estaba fuera de su lugar, que la mujer tiene que estar en la casa, ¿verdad? Pero el asunto viene porque el padre mismo decide que él lo que quiere es un fondo de estudios para todas las chicas como su hija que no pudieron estudiar. Esa es la respuesta de él. Y claro, sabemos que en otras partes del planeta Tierra hay ciertas violencias que son inconmensurables, que no tienen manera de compararse quizás con otras formas, aunque, bueno, no es una cuestión de comparar. A mí me pareció que este fue un crimen horrible y al mismo tiempo la respuesta de ese hombre fue, no, yo lo que quiero es que nosotros eduquemos a las mujeres. Lo que no pudo hacer mi hija, que la hagan otra. Eso sería un contrapunteo. Un comentario corto, es que ahora que estás diciendo esto, Mari, ciertamente ese es como el otro lado de esta reflexión, ¿verdad? En el sentido de que yo me he topado con trabajos, ¿verdad?, donde se dice que la justicia restaurativa, ¿verdad?, lo que se ha convenido en nombrar como justicia restaurativa, ¿verdad?, cuyo horizonte es la reparación del tejido social, ¿verdad? Ver, un poco en clave de la ética sería lo que tú traes, Guillermo, discusiones que se mueven en la dirección de decir que hay, y sabemos que es así, ¿verdad?, y este es el otro dilema ético, que hay cierto tipo de actos de violencia irreparables, o sea, que no hay, o sea, que hay un límite también al derecho y a la justicia restaurativa, ¿verdad? Y que ya tiene que ver, ¿verdad?, con esos asuntos que son, ¿verdad?, que constituyen efectivamente un desafío e incluso para la ética. O quizás es lo que dice Karen, esta persona dice, no va a haber justicia, no es posible, no sé si eso es lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Y opta por otra salida de esa situación. ¿No?
pensando por ejemplo, en cómo nos posicionamos y pensamos en practicar las dinámicas de solidaridad, pensando en esos dos ejemplos recientes. Hay una distinción, me parece que brutal, por ejemplo, entre el Todos somos José Enrique, que se dio aquí hace algunos años a raíz del asesinato de José Enrique Saladín, de publicista, ¿verdad?, de Cagua, que era una manera, ¿verdad?, todos somos José Enrique en tanto todos somos víctimas excepcionales, es decir, somos parte de ese grupo en la sociedad que no suponemos morir de esta forma, ¿no? Era un poco para completar la consigna. Y esa es una consigna que se presta cómodamente para estos discursos, ¿no?, propios del victimismo y demás. Sin embargo, en meses recientes, particularmente en Nueva York, pero en todos los Estados Unidos, a raíz del asesinato a manos de los policías de Eric Garner, la consigna era, la última frase de él cuando estaba siendo ahorcado por los policías, I can't breathe. Pues, o sea, son dos consignas completamente distintas, ¿no? Porque todos somos José Enrique en tanto y en cuanto yo me puedo posicionar como víctima de que no me quiero ver morir así, aquí algo pasa, y entonces necesitamos mayores protecciones, un derecho penal incluso más punitivo, etcétera, etcétera, etcétera. El I can't breathe no solamente que surge a partir, ¿no?, de la violencia de los funcionarios del Estado, pero I can't breathe... la justicia, reconozco que la justicia tal y cual la conocemos o la entendemos no será posible para una persona como yo. O sea, I can't breathe en tanto yo lo que busco no es que se resuelva este caso. I can't breathe en tanto no me tienen que estar ahorcando en la calle unos guardias para yo en esencia sentirme que no puedo respirar, que mi vida no vale. Entonces, ese tipo de consigna, ese tipo de solidaridad manifestada para con una víctima en particular es tanto más liberadora, ¿verdad? Me parece que tiene ese potencial que la otra esta de José Enrique, que después se terminó utilizando y abusándose para un sinnúmero de cosas. Que exacto. Correcto. Sí. Porque se ubica dentro de la identidad. Exacto. Yo soy. Exacto. Pero I Can't Breathe también pide accountability de parte de la policía hacia los ciudadanos. Y entonces eso no es, o sea, eso nos vuelve a la dinámica de la ley, que hay que aplicarle la ley a los policías porque ellos son asesinos. Y ciertamente hay que pedirle cuentas a las personas que cometen delitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajar con eso? Eso nos coloca en el sitio donde estábamos, creo. Porque tal vez sería, según entiendo la conversación, sí, hay que juzgar, y qué significa juzgar es algo que tenemos que discutir, pero me parece que la discusión aquí va en cuál es el tipo de relación que se establece con ese que infringe la ley, aunque sea el Estado, ¿verdad? Es decir, cuál es la rendición, cuál es la forma que toma la rendición de cuentas. Sí, esos policías tienen que responder y tienen que rendir cuentas. Entonces las preguntas son de qué forma lo vamos de cuáles son las posibles formas en que eso puede ocurrir. Creo que por ahí es que va la discusión. ¿Qué otras formas pueden ocurrir? Hay que meterlos presos, ¿no? Una forma de atender al asunto puede metiendo a la gente presa. O quitándole su arma de reglamento. Por eso que pueden ser distintas formas, pero parecería ser, según yo entiendo la conversación que vamos teniendo, hay una crisis del tema de que todo se resuelve por la vía del castigo y por la vía punitiva, en el sentido, ¿verdad?, que tú le estás planteando. Hay que aplicar la ley, vamos a meterlo preso como si eso fuera la justicia. Puede que haya otra manera de acercarnos a esa misma brutalidad policíaca. El propio problema, cómo uno implosiona
las propias lógicas del Estado violento, ¿verdad? Entonces ahí habría que mirar las distintas, creo que lo que estaríamos como propuesta que trae Rebollo Gil sería ¿cómo buscamos otras formas? ¿Cómo Yo lo que estoy diciendo es preguntando si el castigo hace falta. Yo creo que sí, que el castigo hace falta. Elizabeth, tal vez es que hay, o sea, no es que no haga falta, es que hay demasiado, o sea, tal vez el asunto sea que la sociedad se ha vuelto extremadamente punitiva y parecería que eso no está resolviendo ningún problema. ¿Cómo trabajamos con el hecho de que no puede haber impunidad? Sí, no, yo sí. Es que yo me parece que el ejemplo que ella traía es exactamente lo que yo estaba planteando con la cuestión de la realidad integral, que lo integra todo y que si seguimos jugando el juego de categorías que logran integrar su opuesto, seguimos dándole la vuelta en redondo, ¿no? a la situación, porque eso es exactamente... O tenemos que empezar a hablar de otra manera, porque de lo contrario seguimos trayendo lo que es lo propio del mundo contemporáneo, que es que todo y su contrario queda integrado en una neutralización que solamente beneficia al mercado que no tiene ética, que no tiene reflexión y que solamente se guía por lo que vende o lo que no vende, lo que hace rating o no hace rating, etcétera. O sea que me parece que ese tipo de situación hay que traerla una y otra vez, porque fíjate que rápido volvemos a caer en una discusión que activa toda la historia intelectual y académica e investigativa sobre estos temas y nos volvemos a quedar examinando esos trabajos y esas posibilidades y no sé, me parece que somos cómplices todos de eso mismo que estamos viendo como problema, la integración total de la realidad. Pero en el caso de la pregunta de Elizabeth, yo creo que gente que ha planteado otras alternativas a la cárcel y otras alternativas al sistema punitivo han juzgado que puede haber otra manera de lidiar con el problema del castigo. O sea, eso no hay una ambivalencia, yo creo que hay una posición de un proyecto, pero es un proyecto que no ha sido lo suficientemente acogido, por lo menos en Puerto Rico. O sea, ¿cómo lidiamos con el problema criminal? ¿Con la cárcel? Pues hay quien te dice, no, esa no es, porque hay todo un movimiento en Puerto Rico y una gente que ha escrito montones de cosas sobre alternativas a la prisión y alternativas a ese sistema punitivo. Pero no son alternativas al castigo, es lo que están diciendo, no son alternativas al castigo, porque quitarle el celular a alguien o dejarlo sin medios de comunicación, como se decía sobre la venganza, es un castigo, ¿entiendes? Bueno, esto es... bueno, ok. Cedo mi turno. Muy amable. Mi nombre es Emilia Morales y soy trabajadora social de profesión y estoy vinculada con el Departamento de Consejería de Estudiantes de la Universidad. Me alegra mucho poder participar en este debate y frente a la pregunta, realmente pienso que todo depende mucho del contexto en que estamos viviendo. Depende también de la visión de mundo que queremos tener y de construir. Para un momento dado, el castigo funcionó y para algún tipo de sociedad funciona. Pero cuando queremos construir otro tipo de sociedad, tenemos que mirar esas alternativas. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que, por ejemplo, pasó en Bogotá. Cuando Mocus, que fue el rector de la Universidad Nacional, llegó a ser alcalde de Bogotá. Bogotá, ningún alcalde la quería gobernar, porque siempre fue muy tradicional de manera muy punitiva. Cualquier amonestación de tránsito, lo que sea, cárcel y multa. Y él llegó con una concepción de construcción de ciudadanía. Y esa construcción de ciudadanía fue educación cívica. ¿Sí? Ante una infracción, alguien que se iba a pasar un semáforo en rojo, antes habría infracción económica. En ese caso era enseñarle al peatón que no podía pasarse con el semáforo en rojo, por ejemplo, semáforo en verde cuando van pasando los carros. Y fue todo un aprendizaje pedagógico utilizando los mimos, utilizando el aspecto artístico, enseñándole a la ciudadanía. Y entonces fue muy jocoso, la gente se sonreía, fue una manera muy jocosa de mirar cómo se aplicaban ese tipo de normas.
El caso de Holanda, eso fue en un suplemento que salió, el caso de Holanda, que estaba, bueno, ahora no me acuerdo, un escritor muy reconocido, fue a dar una conferencia a Holanda y los estudiantes de Holanda le decían, venga, tomamos un café y cuénteme usted qué ve acá. Entonces le llevaron en un sitio que era una plazoleta que pasaban carros. Y lo tuvieron ahí como una hora y él no decía, no, yo no veo nada normal, ¿qué pasa? Dice, ¿usted no ve que acá no necesita un semáforo para que los carros pasen, para que los carros paren? Hay civismo en la gente porque no necesitan del semáforo, sencillamente saben en qué momento van a ceder el espacio, en qué momento no. Entonces, ¿se requiere castigo? No, es de verdad, ¿qué construcción de ciudad queremos? ¿Qué es lo que queremos? Y depende del contexto que vivimos, depende también de esos micropoderes que tenemos. Cada uno de una u otra manera tenemos micropoderes. ¿Cómo utilizamos ese micropoder? ¿Ejerciendo un poder autoritario o ejerciendo un poder democrático? Porque lo otro que se ha concebido también como sociedad democrática es solamente el derecho al voto. Y eso no es democracia. Ese es un elemento constitutivo de la democracia. Pero la democracia es eso, poder participar, poder debatir y poder hablar, expresar. En el caso de Colombia, no voy a alargar mucho, pero por lo menos si uno compara con Puerto Rico, se concibe que Colombia es un país democrático. Y uno cuando dice, es una república independiente democrática. Yo realmente viendo un poquitico de historia de mi país, yo no veo dónde está la democracia. No la veo. Porque ha sido una cultura eminentemente violenta. Y es una violencia ejercida desde el mismo Estado. Entonces nos han enseñado a que esa es la democracia. Hubo un momento dado también, cuando participé, ya les estoy hablando más o menos 30 años, estaba en México y me preguntaron, oiga Emilia, ¿cómo es vivir bajo estado de sitio? Yo no supe dar la respuesta. Eso me ha marcado a mí mucho en mi vida, me ha marcado mucho esta pregunta, ¿qué es vivir bajo estado de sitio? No la supe responder. Sin embargo, cuando yo llegué en ese momento en México, yo veía otra dinámica, la relación de la policía con la gente. Sentía una posibilidad de respirar tranquilamente, un respirar en el ambiente. Eso mismo me sucedió también cuando vine acá a Puerto Rico. Era otra dinámica. No estaba interactuando con la gente, pero sentía una tranquilidad para poder caminar en las vías. Eso me significaba a mí algo de libertad. Y claro, ya entonces empiezo a mirar qué es el estado del sitio, que fue lo que viví durante toda mi vida. Yo viví eso, entonces no sabía qué era lo otro. Entonces, es como algo que sí creo que tenemos que empezar a mirar, a reflexionar qué es vivir lo otro. Poder tener posibilidades de tener referencias con otros países para poder construir una mejor ciudadanía, para poder construir un país. Y yo estoy casi segura, yo garantizo, en Puerto Rico hay posibilidades de vivir mucho mejor. Lo estamos viviendo. Yo siento que lo estoy viviendo. Y lo veo y lo siento porque traigo otro referente, donde ahí sí se vive una violencia política eminente. Acá se vive de otra manera, sí hay características diferentes. Pero eso yo creo que nos da la posibilidad también de mirar, de construir nuevas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, que no me ven, pero ¿cómo va a ser? Nada, solamente dos comentarios. Uno que tiene que ver con que yo pienso también que parte del problema está vinculado al hecho de que todas estas categorías, juicio, juzgar, son categorías que en el tiempo también han sido colonizadas por la propia ciencia penal, subsumidas por la propia ciencia penal, al punto de que ya no podemos pensarlas fuera de la activación de esos referentes. Y yo creo que eso es un asunto importante también a ponderar. En el curso de criminología yo siempre lanzo la pregunta a los estudiantes, ¿qué es lo que está puesto aquí, verdad? O sea, si
y porque Foucault se hace la pregunta también en sus escritos, si será posible un social que no descanse en el poder de castigar, ¿verdad? Yo creo que esa es una pregunta central y difícil, pero quiero también traer algo que yo mencioné en mi intervención del día de ayer y que tiene que ver con, y ahí sí coincido con algo de lo que plantea Karen, ¿verdad? Que es que evidentemente toda la racional penal y jurídica está imbricada a los circuitos del sistema, en el sentido de que cuando yo decía que dado que todos nos sentimos víctimas, pues todo el mundo tiene que pagar aquí, ¿verdad? Pero principalmente el deudor por excelencia de la sociedad, que es el delincuente. Así que, pero en aquel momento yo les decía que a mi modo de ver el problema es la deuda, ¿verdad? Todo el mundo tiene que pagar y traía a la consideración de ustedes, ¿verdad? Que me parece que toda la reflexión sobre el pago, ¿verdad? El que tienes que pagar, ¿verdad? Tienes una deuda, es algo que corre transversalmente por todo el sistema, desde la cosa penal hasta, por ejemplo, Miriam, lo que tú planteas, la violencia de la economía, y quizás hayan allí unos puntos de conexión que no hayamos identificado todavía y que bien merece también seguirlos reflexionando. En el trabajo de Nietzsche está la genealogía de la palabra en alemán de culpa y es deuda. Y entonces bien interesante esa relación de culpa y deuda. En alemán son dos palabras emparentadas, culpa y deuda. Las últimas dos intervenciones que notamos me tienen que notificar que ya, ¿verdad? Que llegamos a la hora en que habíamos dicho que íbamos a concluir, así que últimas dos intervenciones y con eso terminamos. Creo que sí, que hay que reflexionar sobre otras formas, ¿verdad? Y otra forma de ser, de convivir, que no haya que tener un semáforo ni un policía para que yo me pare en la luz, ¿verdad? Pero un poco lo que estoy planteando es que no todo el mundo puede hacer lo que hace el papá de Carla Michel. No todo el mundo tiene lo que se requiere, lo que sea, ¿verdad? Para asumir esa posición. Y entonces, ¿cómo lidiamos con en lo que construimos otra forma, ¿verdad? De ser solidarios y de resolver nuestras disputas sin recurrir al castigo y a lo penal? ¿Qué hacemos en el interín, verdad? Si hay que hacer algo de las dos cosas, o sea, cómo trabajamos en lo que construimos esa otra forma de relacionarnos. Sí, sobre lo que decía Madeline de la deuda, que efectivamente, ayer cuando yo decía mi presentación, hablando de Sloterdijk, cómo él veía como una coalición entre el cristianismo, el psicoanálisis y el consensualismo democrático, no tenía el tiempo de desarrollarlo y me hubiera gustado, porque obviamente yo me ubico desde una orientación psicoanalítica para la observación de muchos asuntos, pero puedo entender desde el lugar desde el cual él hace esa observación y tiene que ver con justamente la deuda como la culpa en el cristianismo o la falta en el consensualismo democrático, que obviamente remite al sujeto delictivo, y en el psicoanálisis, al igual que en los discursos, por ejemplo, que hablan de la relación entre lo humano y la técnica, como la técnica entonces como una compensación a una falta, esa es otra vía, ¿no? Y aparte el psicoanálisis, que habla de la constitución del sujeto a partir de una falta, y él lo que está viendo es que no se le ha dado espacio a ese otro régimen que sería el del timus, ¿no? El del orgullo, en el que ahí se da la línea de fuga, que una línea de fuga que éticamente, que llama a la ética, como por ejemplo, para mí yo pienso ahora en lo que tú trabajas de Jean Amery,
ese suicidio de Jean Amery es una línea de fuga que escapa ahí realmente y que asume la libertad, porque hay una reflexión de Zizek que él monta a partir de Lacan y su lectura de Antígona, donde lo que hace es justamente, contrario a ese discurso con el que nos hemos habituado a decir que hay un orden social en el que nunca vamos a ser absolutamente autónomos porque estamos sujetados a una serie, y así es como vivimos efectivamente, pero en esas líneas de fuga está la posibilidad de activar la libertad, y eso es lo que él ve Zizek con esa lectura que hace Lacan de Antígona. Zizek concluye que ahí se da el gesto de la libertad, pero que el gesto de la libertad es producto de una ética, eso es una decisión ética y no una decisión impulsiva. Cualquier suicidio puede ser un evento fatal en la medida en que nos está mostrando que algo está fallando en el sistema, pero este tipo de suicidio ético no es un evento fatal, sería una estrategia fatal. Bueno, levantamos esta sesión, última sesión de la tercera conferencia Conjunciones Complejas, Encuentro Transdisciplinario para el Estudio de la Violencia, y nos encontramos aquí en otras actividades que hagamos donde tengamos la oportunidad de seguirle la pista a estas reflexiones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí.